Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con amor y respeto es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En cada conversación podremos confirmar que el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos y también con cada adulto significativo. ¿Me acompañáis? ¡Ay, qué emoción! Por fin hemos podido coincidir. Mirad, la bonita que tengo hoy es muy especial porque nos encontramos por las redes y tal. Y cuando conversamos previamente para hacer esta conversación, vamos, es que tenemos tantas cosas en común, sobre todo la emigración. Pero bueno, tenemos más cosas en común. Y dije, claro, es que por eso es que me llamaba tanto la atención tu perfil y todo. Ya sabéis que no presento a las personas con las que converso, así que se va a presentar ella. Cuéntanos, ¿quién está del otro lado del micro? Ay, Adri, gracias por esta invitación y como bien tú lo dices, tal cual. Ese día que conversamos por primera vez fue como que un clic a primera vista, al vernos y al escucharnos, porque ciertamente tenemos muchas cosas en común. Yo súper agradecida de estar en este espacio, que tiene tanto significado, y para mí es un honor ser tu invitada el día de hoy. Bueno, mi nombre es Mariana. Soy licenciada de Educación Especial, educadora de disciplina positiva, certificada como coach de familia. A ver, son tantas, asesora de crianza consciente y educación emocional. Y soy mamá de dos, que es lo que me hace una eterna aprendiz y una eterna estar con las gafas en pro de la infancia. Y añadido a todo esto, bueno, somos familia migrante, como bien lo dijiste al principio, Adri, nos ha tocado maternar y criar en el extranjero. Y esto ha sido una experiencia, bueno, más allá de la maternidad, la migración ha sido una experiencia transformadora, bueno, en todo esto y pues nada, aquí estamos en este camino. Qué bonito, pero bueno, vamos por partes porque quiero aprovechar este tiempo y me parece que nos va a faltar tiempo, ¿no? Pero a ver qué ordeno la cabeza de las cosas que quiero que nos cuentes. Empecemos por el principio. ¿Cómo decide Mariana o en qué momento, bueno, de dónde eres? No hace falta decirlo porque ya sabemos, si es común, pues es venezolana, por supuesto. Pero, Así es. ¿qué hace que Mariana decida estudiar educación? Sí, bueno, ¿Qué te hace motivó? ¿Qué te muchísimo llevó tiempo a...? atrás. Sí. Bueno, tal cual, en bachillerato en Venezuela, en este momento yo era en lechería, pues nada, ¿no? Tenía esa semillita en cuarto y quinto año de bachillerato de estar con los niños y con las niñas de mi colegio, que era como que la labor social de esos últimos años, y nos encantaba estar con los peques, ¿no? En lo que era preescolar, que aquí sería lo que es infantil, y nos encantaba compartir con ellos. Cuando toca hacer como que esa gran decisión de qué vas a estudiar, ¿no? Apenas con 16 añitos, 17 añitos, wow, para mí fue algo así como que, ok, ¿qué voy a estudiar? Ciertamente siempre me había llamado la atención también toda la parte de psicología, la parte de todo lo que fuese contacto humano, ¿no? Apliqué a varias universidades reconocidas en Caracas y bueno, y entre una de ellas me hizo como que un clic la parte de educación especial y que, vale, vamos a intentarlo a ver. Y de verdad que desde el primer semestre en ese propedéutico fue flechada porque desde ese primer semestre tuvimos la oportunidad de tener contacto con este mundo de lo que es la infancia y la maternidad. Esa primera pasantía, por decirlo así, o esa primera experiencia Sí. fue en la maternidad Concepción Palacio, una institución muy reconocida en Caracas en su momento, donde las mujeres daban a luz. Y ese fue mi primer contacto. Ahí yo dije, wow, ¿qué es esto? Y bueno, todo para poder entender lo que es el desarrollo y el crecimiento de los niños y de las niñas. Y bueno, de ahí comienza un largo camino.
En ese momento, Adri, yo estaba muy enfocada obviamente en atender y en acompañar directamente a los niños y a las niñas. Actualmente, desde este lugar que me encuentro, que es en Tenerife actualmente, me dedico es a acompañar es directamente a los adultos, ¿no? A las familias, bueno, desde muchos lugares, no nada más geográficos, sino también desde otro lugar emocional, por experiencias, por circunstancias de la vida, bueno, que le he dado un giro, perdón, pero siempre, siempre enfocado en acompañar y en tratar de mejorar la vida de los demás. Y esta historia de Maternar sin Fronteras, que es el proyecto por el cual me tiene apasionada actualmente, nace de mi propia historia, ¿no? Esa historia donde yo me encontraba totalmente desconectada de mis hijos y que, bueno, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y es lo que me hace como que mirar un poco más adentro y de decir, claro, Mariana, es que estás maternando en el extranjero, te estás sintiendo muy sola, los retos cotidianos de la maternidad se te están duplicando, triplicando, y allí cuando nace Maternar sin Fronteras. Qué bonito, qué bonito. Además, todo esto que dices es súper importante porque creo que una de las cosas que vamos descubriendo en el camino, las personas que empezamos acompañando sobre la infancia, ¿no? Que estudiamos educación o que nos formamos en este ámbito, vamos descubriendo que sí, que es muy importante acompañar a la infancia, pero que el acompañamiento empieza antes o empieza desde arriba o no sé cómo describirlo, pero empieza como con el conjunto, o sea, es muy complicado acompañar a la infancia sin acompañar a sus adultos significativos, que por eso hablo de los adultos significativos, porque creo que cuanto más significativos nos sabemos nosotros los adultos, pues más implicados y más comprendemos que les influimos. Seguramente sí, pero bueno, te lo pregunto igual. ¿Tú te sientes adulta significativa? Wow, que es una pregunta bien comprometedora, pero sí, Adri, definitivamente no, definitivamente sí, disculpa. Dentro de mi hogar, obviamente dentro de mi casa, con mis hijos, intento y trabajo cada día para ser esa adulta significativa, para que, ese influencer, por decirlo así también, ¿no? Para que de alguna u otra manera, Sí, calen esos valores en ellos y el día de mañana ellos tengan ese pensamiento crítico y esa libertad de decir, bueno, por aquí sí, por aquí no, pero déjame intentarlo, y tratar de entregar eso, ¿no? No imponer, sino entregárselo para que vayan escogiendo a medida que lo vayan necesitando. Y esa es la parte muy personal. Y obviamente la parte profesional, intentar hacer esa referencia en las familias, sobre todo en las mamis, bueno, que se duplican estos retos y estos esfuerzos emocionales de entregar lo mejor de ellas, pero lejos de su lugar de origen, ¿no? Lejos de la cultura, lejos de la tribu, lejos de la red de apoyo, sino intentarlo hacerlo entonces, bueno, de la manera más consciente, más compasiva, más vulnerable, más humana que podamos ser. Y en este caminar de Maternar sin Fronteras, ¿lo empezaste con la primera migración o con la segunda? Es que Mariana ha migrado 2 veces. Con la Cuéntanos un poco segunda, eso. amiga. Sí, Mm, la primera migración, claro, después de un trabajo muy interno te das cuenta que no era tan perfecta como uno lo creía o lo quería ver en ese momento, pero sí. ciertamente la primera migración fue una migración muy planificada, muy soñada, con objetivos súper claros. En ese momento, mi actual hija que tiene 11 años tenía 2 añitos, su adaptación fue Mm, mucho más fácil también, porque con 2 añitos, bueno, tú eres su figura referente, el tema de la amistad y el tema social, obviamente en cualquier lugar, en el parque, se me hizo muy fácil hacer una tribu maravillosísima, un lugar que era muy noble también con la familia. Entonces, esa primera migración fue como muy fácil. La segunda migración fue un poco más mm. torcida, por decirlo de alguna manera. No fue muy planificada. Y bueno, y nos tocó una segunda mudanza, ¿ok?
de país y en ese Mm. momento, bueno, el lugar que teníamos disponible es Tenerife, que justamente esta semana ya cumplimos 5 años acá, que iba a ser algo muy temporal, este, pero bueno, las cosas de la vida hizo que fuese más largo, una pandemia de por medio también, que nos hizo enfrentarnos también a Mm. que los planes no siempre son como los que uno quiere y que bueno, que te toca entonces Sí. practicar en carne propia lo que es la resiliencia, ¿no? Y encontrarte contigo misma y mirarte. Entonces, claro, esta segunda migración es la que me pone frente a muchísimas creencias limitantes que yo tenía, a muchísimos Mm. patrones también que yo tenía, a muchísimas cosas que yo había aprendido en la universidad también con respecto a la infancia, y bueno, me da un giro porque me encuentro también, Adri, con una cultura que tampoco resuena mucho con mi manera de criar, ¿ok? Y que me choca muchísimo, ¿no? Para mí fue un poquito también, ese malestar, porque en el primer país donde estuvimos, ciertamente en los dos lugares donde pude estar con mi pequeñita, tipo Mm. guardería, su primer añito en colegio como tal, la verdad es que no hizo falta, como quien dice, mirar mucho porque era abogando una crianza respetuosa, estaba muy ligado a lo que Mm. yo quería. Al mismo tiempo, cuando llegamos acá, yo pensé que iba a ser así, ¿no? Que no me iba a encontrar con tantas cosas como Así. que ya va, porque esto está pasando de esta manera, no debería pasar así. Entonces, bueno, fueron muchas cosas, fue mucha revolución, mi propio malestar, hizo que no tomara decisiones de la mejor manera o que no resolviera las cosas de mejor manera. Y todo eso obviamente me fue como que, llamando al autoconocimiento, porque ciertamente para poder Ujú. acompañar a los niños y a las niñas tenemos que mirarnos nosotros mucho adentro, ¿no? Y mirar qué era lo que me Ujú. estaba incomodando, por qué no me estaba resonando, por qué esa incomodidad me hacía actuar de una manera que no era la más coherente de lo que yo quería. Entonces, bueno, eso fue un largo camino que por eso, bueno, esta segunda migración fue como que la que me puso esas sombras más grandotas y siempre digo que me puso estas Ujú. sombras muy grandotas porque tenía una luz muy grandota, porque mientras más grande es la Muy luz, grande, claro. posiblemente más grande es la sombra. Es así, es así. Sí, sí. Y entre, bueno, llevas tiempo acompañando a madres que han emigrado. ¿Cuál es, bueno, primero, cuál es el que sentiste que fue tu mayor reto y cuál es el que has sentido en las otras familias? Te lo pregunto porque nosotros, esto lo hablamos cuando estuvimos fuera de micro, el primer encuentro que tuvimos, tú y yo hablábamos que también para mi familia fue un gran reto ese cambio cultural, ¿no? O sea, nosotros venimos de un país en el que la cultura española está muy respetada, bueno, cualquier cultura, ¿no? En general, porque, bueno, porque somos un país de emigrantes, pero de emigrantes receptores. Entonces, claro, una de Ujú. las cosas con las que chocamos mi familia y yo fue que no fuimos recibidos de la misma forma que nosotros recibíamos a los emigrantes. Y para nosotros fue como un choque muy grande porque es decir, yo llevo toda mi vida, que mi vida cuando llegué aquí tenía 24 años, he recibido personas de otros sitios, pero no recibirlas como te acompaña, no, era algo natural, o sea, no era un proceso de, bueno, ahora vamos a recibir a este niño que viene de Italia o este niño que viene de Colombia o este niño, no, 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 era un proceso natural, viene de otra parte, no pasa nada, está en Venezuela, pues es venezolano, y ya está, o sea, no había más preguntas, no había como más, y claro, cuando llegas aquí encuentras un montón de juicios, ¿no? Sobre ti, sobre tu cultura, sobre lo que eres, sobre lo que haces y lo que tú dices. Si a eso le sumas una maternidad, es como ¡boom! Vamos, o sea, no vales para nada, ¿no? Entonces, ¿qué retos has encontrado en la tuya y en las otras madres que has acompañado? Sí, Adri, fíjate, ¿no? En mi experiencia personal, ciertamente estamos en Tenerife y estamos acá porque aquí está gran parte de la familia de mi esposo, que definitivamente nos dio un gran recibimiento, eso no lo podemos negar. Y también sumado a eso, en las Islas Canarias hay muchísima influencia también porque muchísimos canarios en su momento
fueron a Venezuela y regresaron. Ellos saben perfectamente lo que es migrar y cómo fueron recibidos en Venezuela en su momento. Al mismo tiempo, cuando uno llega años después, y a lo mejor con una primera migración, es inevitable comparar, ¿ok? Es inevitable comparar. Ciertamente uno de los grandes retos eran esos domingos, es que los recuerdo, estando en la plaza. Y claro, mi hija me decía, mami, todos se van a comer a casa de sus abuelos y nosotros nos vamos solitos, ¿no? O sea, todos se están yendo a casa de sus abuelos porque ciertamente es parte de la cultura que los días domingos se van todos a comer a casa de sus abuelos. Pero en el lugar anterior donde yo estaba, ciertamente muy rodeada de otras familias migrantes, los domingos era pasarlo juntos, los domingos era irnos a un parque, los domingos, entonces fue mucho más fácil hacer tribu y aquí no fue fácil hacer tribu porque ciertamente cada quien está con su familia, tiene su rutina y no ha sido fácil esa apertura a las familias de acá o vente un domingo a compartir con nosotros en familia. Eso no ha sucedido. Entonces, sino con otras familias que viven tu misma situación. Eso fue uno de los grandes retos. Los otros grandes retos también fue, primero yo no tener ese conocimiento previo con el sistema educativo de España. El conocimiento previo con respecto también cómo ayudar a mis hijos a la adaptación escolar, porque en el país anterior todo fue mucho más fácil. Entonces yo pensé que iba a ser, y ciertamente cada país, cada situación, cada circunstancia es diferente. Entonces, bueno, uno de los grandes retos, me pongo la responsabilidad a mí misma de no haberme tenido como que más información y más conocimiento del lugar donde yo iba. Ciertamente había como que un proceso emocional bastante complicado que me hizo bloquear en muchas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso fue uno de los retos más grandes y creo que como que una de las cosas que pudiéramos hacer es saber que estamos viviendo en un lugar, ¿no? En un mundo, mejor dicho, donde somos ciudadanos del mundo y donde ciertamente Sí. podemos estar con las puertas abiertas a recibir personas del otro mundo, de otros lugares del mundo, y que podemos hacer más fácil esta adaptación a estos peques, ¿no? Porque aunque creamos que son mucho más fáciles de adaptar, que todo va bien, ciertamente ellos también viven su proceso migratorio, su duelo migratorio, su proceso de adaptación y tenemos que saber cómo acompañarlos, ¿no? Porque ciertamente estos grandes cambios, entre ellos lo que es una mudanza, también puede ser el nacimiento de un hermanito, también puede ser un divorcio, una nueva casa, un nuevo trabajo de mamá, el trabajo que le falta a papá, cualquier cambio que pueda existir dentro de un hogar, tiene que ser acompañado, ¿no? O sea, no nos podemos hacer la vista gorda frente a esos cambios porque sí afecta en el desarrollo emocional, en el desarrollo social de nuestros peques. Y cualquier cosita, por muy tontita que nosotros veamos, para ellos es su gran mundo. Y creo que podemos estar disponibles para acompañarles. Sí, pues sí, esto me parece tan importante que dices porque a veces como que segmentamos a los peques en el sentido de que, bueno, esto es una cosa pequeña, no pasa nada, como es un pequeño y nunca lo ha experimentado, pues le dará igual, ¿no? O sea, bueno, pues le cambiamos en la habitación o le cambiamos de casa o eso, o cambiamos de amigos o nos vamos para allá. Y realmente cuando ellos son tan pequeños les es tan fundamental ese núcleo, ¿no? Ese conocimiento de su entorno, de quiénes forman parte de su entorno, de cuál es su entorno y acompañarlos. Tú sientes que, vale, tú viste la luz, ¿no? Tú viste tus sombras y dijiste, bueno, de estas sombras hay una luz, ¿no? Es complicado que las mamis busquen esa ayuda. ¿Cómo llegan a ti? O sea, ¿o por qué te han dicho que llegan a ti? ¿Qué han sentido esas mamis que después de emigrar dicen es que yo algo no estoy haciendo bien, o algo estoy perdida, no sé? ¿Qué les pasa para llegar a ti?
Sí, Adri, fíjate, ¿no? Pasa algo muy común, ¿no? Cuando emigramos, sobre todo la figura materna, las mamis, nos encargamos de que todo nuestro alrededor esté muy bien, ¿no? Como un puzzle. Mm, Entonces, nos sí, encargamos obviamente de la casa, del cole, de las rutinas de los peques, nos encargamos y estamos a las expectativas de que se adapten, de que tengan sus actividades extraescolares, del trabajo posiblemente del marido o la mamá de su propio trabajo, de su propio proyecto desde casa. Nos encargamos mucho de esa parte y cuando toca la pieza final, que es la nuestra propia, no sabemos dónde estamos, ¿no? Existe una gran pérdida de mm, identidad como mujer porque hemos sido 100% mamá en este proceso migratorio y nos hemos encargado muchísimo de acompañar. Muchas veces llegan a mí buscando ayuda de cómo podemos acompañar a los peques en su proceso de adaptación. Y al mm. final damos ese giro, esa lámpara se termina volteando, ¿no? A la mami. Entonces es ese acompañamiento también para la mami paralelo de que se encuentre, de que sepa dónde está y sobre todo respetar los ritmos. ¿No? Respetar los Mm, tiempos de cada quien, porque cada duelo migratorio es totalmente diferente hasta dentro del mismo núcleo familiar. Tú, Adri, sí, como bien lo dijiste, viviste ese duelo migratorio posiblemente totalmente diferente a tus hermanas, posiblemente diferente a lo que fue tu papá, tu mamá, entre ellos también totalmente diferente. Entonces, saber que cada sí. duelo migratorio, cada adaptación al nuevo lugar tiene su propio ritmo y su propio tiempo, también alivia mucho Mm, a las mamis, ¿no? Y saber que no estás sola, sí. que no estás loca, me han llegado muchas mamás, es que no me siento bien, es que yo veo que todo el mundo se ha adaptado, por ejemplo, vamos a ponerte un lugar, Alemania, por decirte algo, pero es que no me gusta para nada, pero ves en Instagram o escuchas a otras mamis que aman y adoran Alemania, y se sienten muy mal por no lograr adaptarse. Entonces, claro, todo eso de alguna u otra manera existe una conexión y un reflejo emocional con nuestros peques a ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, al final Mm, siempre se trabaja de manera paralela, sí, ciertamente ayudando, al peque a su mejor adaptación y al mismo tiempo mirarnos a nosotros, nuestro propio proceso, dónde queda nuestra identidad, esa soledad y a partir de esa soledad, Adri, es cuando nace entonces los círculos de madre, esta tribu virtual que yo he creado para mm, que las mamis que se ujú, sientan solas sientan ese espacio seguro, ese espacio cómodo, ese espacio de sostenernos y de hablar ese mismo lenguaje mm, emocional que ciertamente podemos tener nuestras otras tribus, las mamás de los peques, una tribu de deporte, una tribu tal vez donde vamos a una clase de idiomas, por ejemplo, pero ese espacio donde nos podamos contener y donde podamos hablar realmente de nosotras como mujer, de lo que queremos, de lo que nos espera, de lo que podemos hacer. Y más allá de ser un espacio de desahogo, es un espacio de crecimiento y de evolución, un espacio de escucha, ujú. y eso ha sido parte fundamental en mi camino. Eso ha sido una de las partes de luz en este camino de Maternar Sin Frontera, de poder encontrar ese espacio y tener esa tribu indiferentemente del lugar donde te encuentres, ¿no? O sea, esta tribu yo la Sí. tengo aquí, sé que la voy a tener en Venezuela, sé que la puedo tener en cualquier lugar de España, en cualquier lugar de Latinoamérica, en cualquier lugar de Europa. Tengo esa tribu donde podamos Mm. entonces sostenernos y sobre todo escucharnos, ¿no? Sí, 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 que además una de las cosas bueno, que descubres en este caminar de adulto significativo, de acompañar a las infancias, acompañar a las familias, es que no, no eres exclusivo, ¿no? Cuando eres padre, o sea, antes de ser padre, somos como muy, bueno, están como muy marcados los grupos, ¿no? Tus amigos de siempre, los amigos del trabajo, imagínate, tu familia y ya está, ¿no? Y bueno, y ya, por ahí, ¿no? Más o menos.
Pero cuando emigras, ya no te cuento los grupos que se diversifican. O sea, yo tengo amigos por todo el mundo, ¿sabes? O sea, que mi marido dice, pero ¿cómo pueden ser todos tus amigos? Y yo, sí, porque para mi código, o sea, el código que yo tengo con ellos es diferente al que yo puedo tener con las amigas de aquí. Y no es que no quiera a las de aquí y la distancia, no, es que es diferente, es lo que tú dices. Y es tan importante reconocer que nos diversificamos, que nos expandimos, que hay más eso, que puedo tener los amigos estos, esta tribu virtual, esta gente que me acompaña, que comprende por qué yo me siento excluido, porque yo, aunque mis amigas de aquí me quieran y me adoren y genial, y siempre me han recibido con los brazos abiertos y son preciosas, no van a comprender el vacío que he sentido yo, no van a entender ese Así es. vacío. Y para esto, más cosas, o sea, todas las cosas que nos ocurren, es importante encontrar ese grupo donde nos sintamos realmente escuchados, lo que tú dices, escuchados, atendidos, sostenidos y que también podamos sostener y sentirnos útiles, porque no sé si a ti te pasó, pero hay por momentos en donde te sientes como, claro, como no conozco o no sé muy bien cuáles son los códigos en cuanto a la educación y tal, no logro conectar con esas madres, ¿no? O sea, no, y culturalmente tampoco, entonces estás como desconectado y descolgado, ¿no? Estás como, o sea, te sientes inútil porque nadie te puede ayudar, ni tampoco puedes ayudar, o sea, tampoco, porque claro, es eso, vienes de ser, independientemente de la cultura, en todas las culturas siempre, bueno, pues hay el que ayuda un poco más, el que es la mamá que ayuda en el cole, tal, y aquí llegas y es como, ¿y cómo participo de esto? Fíjate que a mí ahora, después de tantos años, ¿Cómo porque yo llevo aquí ya pertenezco? 16 años, eso, pertenezco, después de 16 años, me doy cuenta que lo que tú decías de los procesos, yo, bueno, me fui adaptando, de hecho, fíjate, o sea, normalmente utilizo, o sea, la C, la Z, ¿sabes? Yo no es que he perdido el acento, yo cuando, bueno, si me pongo a hablar contigo un rato, ya en mi casa yo hablo venezolano, por decirlo así y tal, pero me doy cuenta, y mira que estoy metida en la educación y tal, pero como madre me doy cuenta que es algo que no había vivido, o sea, lo que tú dices, aunque yo emigré hace años y llegué aquí hace años y pertenezco, tengo mis grupos y tal, he sentido un choque incluso con los grupos a los que pertenezco de mi cultura, de lo que yo como mujer madre tenía creado en mi cabeza, que nunca se había puesto en práctica desde que llegué, porque claro, era una mujer simplemente y tal. Y cuando llega Bruno a nuestras vidas, yo se lo he dicho a mi marido y lo hemos conversado, o sea, es que noto que viene a mí toda esa cultura y ahora acabo con ella, ¿sabes? Porque a la gente le choca, ¿sabes? Y le choca que yo quiera otras cosas diferentes a lo que hizo la Adriana mujer que se adaptó, que pertenece, que tiene sus grupos. Dice, pero si a ti no te importaba ya, pues ahora me importa. Y es como, y lo que tú dices así es es. tan importante saber que puedo pertenecer a un grupo que me escuche y entienda que yo, a pesar de ya estar aquí, adaptada, pertenecer, tener amigos, tener grupos, círculos, tribus, necesito este tribu como madre, que es diferente. Y no es porque mis amigas sean malas, insisto, ni nada. Yo, de hecho, tengo una amiga que está en Barcelona, mis amigas venezolanas que están por el mundo, no tengo desafortunadamente ninguna cerca aquí en Galicia, son con las que yo me hago tribu de madre. Así es, así es, Porque así es es. con Sin las embargo, fíjate una cosa, ¿no, Adri? Pasa algo muy curioso. Este círculo de madres que yo promociono y que pongo al servicio de todas las mames que están alrededor del mundo, ciertamente es como un imán donde siempre se acercan más, bueno, las venezolanas, no lo niego. Al mismo tiempo tengo mamis maravillosas, mexicanas, españolas también, y se sienten cómodas, se sienten tranquilas, se siente como que, wow, y ha sido un camino de tanto aprendizaje porque somos capaces de brindar nuestra cultura, ¿ok? Como mujer, como mamá y también de recibir la otra. Otra cosa que te quiero decir también, Adri, que cuando hablas de los códigos, ha sido maravilloso porque los primeros meses acá, mi chiquita, cuando ella ya tenía 7 añitos, y ella me llegaba aquí hablando no solo con palabras nuevas, sino una manera de hablar
a mí me chocaba, ¿ok? A mí me chocaba. Sí. Y yo decía, pero ¿por qué? Hasta que entendí, es que ese es su nuevo código para pertenecer. Ese es su Sí, código que ella está para pertenecer. haciendo. Y ella se convirtió en mi gran maestra porque yo decía, es que yo también tengo que empezar a emplear un nuevo código para poder entonces poder no encajar, sino pertenecer, ¿no? Porque para encajar Pertenecer. dejas de Ujú. ser tú misma, pierdes tu esencia para encajar, no, para pertenecer desde mi lugar de quién soy exactamente, pero es que tienes que usar Ujú. igualmente un código diferente al que vienes acostumbrado y tienes también que usarlo. Y otra Sí, cosa maravillosa, Adri, que sí. también descubrimos en este camino es que los niños y las niñas se convierten en grandes embajadores, ¿ok? De los países a los que Sí. pertenecemos. Mis hijos llevan de aquí la cultura venezolana al cole y del cole traen para acá, ¿verdad? La cultura de lo que van aprendiendo Mm, cada día, no solo de España como tal, sino también de Canarias como tal, una cultura hermosísima, sí. una cultura llena de tradiciones y poder ir conociendo esos códigos, saber por qué es tan importante ciertas fechas, a ellos los convierte en grandes embajadores de ambos países. Entonces, de verdad que, y Sí. eso te invita también y te abre también a querer pertenecer a esas tradiciones, ¿no? A escucharlas, Sí. a saber por qué son así, a respetarlas también de alguna u otra forma y que, bueno, y que vas Mm. integrando ambas culturas y cuando son tres o cuando son cuatro. Entonces, bueno, yo siempre me quedo con eso. Cuando dijiste la palabra código, es que me hizo el clic inmediatamente porque para mí fue muy importante entender el código que usaban mis hijos y ese código que yo también tenía que empezar a usar, ¿no? Y que bueno, que Sí. ciertamente aquí usamos un código, pero posiblemente con otras amigas o con mi familia use otro código, porque bueno, porque de eso se trata la vida, siempre y cuando no pierdas tu esencia, ¿no? No pierdas quién eres en realidad, Sí. pero sí saber que existen varios códigos para podernos relacionar y para poder pertenecer. Pues sí, pues sí. ¿Qué más? ¿Qué más quería preguntarte? Tantas cosas. ¿Cómo haces con los grupos? Bueno, esto es una curiosidad que a lo mejor al resto no le interesa, o sí. ¿Cómo haces con los grupos que tienes en otro horario, en otro uso horario? ¿Cómo haces? Trasnochas por las... para Bueno, atenderlas. las mamis del círculo son muy consentidas, te lo puedo decir. Bueno, de hecho para el mes de febrero, comienzo con un doble grupo, ¿no? Uno en la mañana y Ujú, uno en la tarde. Tarde-noche, mejor dicho, tarde-noche para que las ujú, personas que estén, las mami que estén en Latinoamérica, por ejemplo, o en América, les sea más fácil entonces, sea su tarde, ¿no? No ha sido fácil compaginar ujú, esos horarios que les convenga a todas, pero bueno, allí lo sí, hemos ido haciendo, entonces yo me adapto muchísimo a esos cambios de horario, a esas diferencias horarias, tratamos entonces, y las mm, mamis lo aprecian tanto que hacen su sacrificio, ¿vale? O sea, pueden ser sí, que, sí, sí. bueno, los círculos son un espacio demasiado rico, todas estamos en pijamas, muchas están con los bebés en brazos, que obviamente es un regalo que se regalen para ella, bueno, se entiende, todas somos mamás, puede pasar cualquier cosa Sí, que en ese momento estén dando la cena o alguna tosa y tenga que salir corriendo a atender la tos de su peque. Entonces, bueno, de eso se trata ese mm, espacio, que nos sintamos relajadas, que nos sintamos en compañía y es tan bonito ese espacio que, mm. bueno, que todas buscan ese momento para ellas y tratan de apartarlo y decir, bueno, no me importa, son las 3 de la tarde o son las 10 de la noche o son las 6 de la mañana. En algún momento tuve una mami que estaba en Australia, es decir, ella nos llevaba ya un día por encima, pero ella estaba allí, Un día... otra también de Corea, y ha sido maravilloso. La verdad que estos espacios han sido maravillosos porque es que aprendemos, intercambiamos cultura, pero siempre tenemos ese código emocional de, wow, tengo tribu, tengo mm. mamás con quien salir, puedo salir y darme escapadas con mi esposo, pero ese espacio que se brinda allí de verdad que es muy especial. ¿Qué, qué valoración le darías tú, sobre todo para los adultos significativos que nos escuchan, a ese autocuidado?
O sea, que en el rango de cosas para hacer, en el puzzle, como decías antes, ¿qué tamaño tiene que tener esa pieza de autocuidado? Es la primera pieza, Adri. Es la primera pieza y nos cuesta muchísimo entenderla, comprenderla y aceptarla, porque ciertamente venimos de Mm, culturas, de tradiciones y de patrones donde mamá queda de última, ¿no? Donde cuando tú decides hacer algo mm, por ti, eres una egoísta y donde la maternidad viene cargada y llena de culpas. Entonces, poner esa mm, primera pieza tal cual en la mesa como un puzzle del autocuidado, a partir de allí es todo, ¿no? A partir de ahí, sin caer en ese látigo de que si no me cuido yo, no puedo cuidar a los demás. No, no podemos caer tampoco en mm, ello porque nos genera más culpa. claro. Porque el día que no me puedo cuidar, entonces no voy a poder cuidar a los demás, sin caer en esa culpa, pero sí en esa responsabilidad de darle el merecimiento que es la Mm, importancia y la prioridad que es. Yo creo que es una prioridad el autocuidado. Y no con esto quiero decir que te vayas a tomar 2 horas de gimnasio, que vayas a pasar 1 hora meditando, no. Cada uno de nosotros puede buscar ese espacio de autocuidado, de 5 minutos, de mm, una vez a la semana, como sea. Cada quien resuena con el espacio que es. Y no es definitivo, todos somos evolución, entonces todos los años o todo el tiempo podemos ir cambiando y podemos ir ajustando ese espacio de autocuidado, ¿no? No es definitivamente el de siempre. Tenemos que aceptar mm. que hay cambios Sí, sí. también y que podemos ir adaptando ese espacio de autocuidado. Y es una de las cosas que yo les digo también a las mamis, este, que busquen, pero ¿con qué tiempo? Pero que es imposible. Parece imposible. Sí, Yo sí. también lo veía imposible. De hecho, una de mis grandes frustraciones era porque para mí era imposible y lo tenía siempre en la lista de pendientes. Entonces, obviamente, era una frustración. Entonces, claro, si no me cuido yo, ¿cómo voy a estar yo de buen humor? Entonces, claro, ahí el látigo, venga, más culpa para mí por no poder cuidarme. Pero cuando Ujú, lo interiorizas y cuando ya lo haces parte de ti, ya sabes que mm, lo importante que es el autocuidado. Y también le das el gran ejemplo a tus hijos y a tus hijas de lo que es el autocuidado, de mm, darle el valor al autocuidado, no desde la culpa, no desde que me tienes harta y tengo que irme a respirar, no desde que, no, sino mm, desde ese conocimiento, desde ese autoconocimiento y de esa importancia que es cuidarnos. Aquí voy a aprovechar para contarte una anécdota. Eh, mm, Hace un par de meses mi hija estaba súper atareada por un viaje que hicimos bastante largo. Ella tenía que dejar muchas pendientes del cole listos, ¿vale? O sea, ya se le mm. adelantaron, se le Sí. comprimieron como que muchos trabajillos y bueno, ella estaba bastante agobiada. Y ese mismo día le tocaba ir a su deporte que ella hace en la tarde, que es el tenis. Y yo le dije, mira, mi vida, Mm, si no quieres ir al tenis y te parece que tienes que quedarte a mm, hacer la tarea y todo, no pasa nada, mi amor, porque faltes un día. ¿Y cuál fue su respuesta? Mami, yo mm, necesito ir al tenis, yo necesito ir para despejarme, para hacer deporte y yo luego, cuando regrese el tenis, yo me echo un baño y me puedo volver a sentar a hacer tarea y que, ole, mi amor, ole por ti, por esa gran claro. lección que me has dado, que para ti es Mm, importante tu espacio de autocuidado. Entonces, que, claro que sí, mi amor, claro que sí. Vamos al mm, tenis, regresamos y bueno, ya lo que fluye. Entonces, darle ese valor y esa prioridad, podérselo enseñar a nuestros hijos desde pequeños, para mí tiene un grandísimo valor. ¿No? Sea el tenis, sea el ajedrez, sea escribir, sea lo que sea, pero que tenga el conocimiento de que su espacio para ella, para mm. drenar, para conectarse, para ejercitarse mentalmente, físicamente, para mí fue una lección que me dejó como que, wow, venga, creo que lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, son anécdotas que de Sí, verdad y es, y que es, ese fruto, es, ¿no? es preciosa. Sí, sí, y es preciosa esa anécdota porque además aquí voy a enlazar con lo que muchos padres utilizan en las actividades extraescolares o en las actividades fuera de la aula, como, bueno, te meto ahí porque no hay otra cosa, ¿sabes? Y porque yo necesito que estés ocupado y yo tengo que hacer y no sé qué. Qué importante que los niños se identifiquen con esas cosas que hacen. A veces
no es posible, evidentemente, porque los horarios no encajan, pero que por lo menos les demos la oportunidad de que sientan que van allí por ellos, no por nosotros, porque a veces decimos, Dios mío, pero este niño va a un montón, de verdad, son unos malagradecidos porque van a actividades y no lo agradecen, claro, porque no es para ellos, o sea, no viene de ellos esa necesidad, ese, como tu hija, ¿sabes? Que el tenis le gusta y va porque quiere y porque es un espacio para ella lo siente de ella y no, bueno, voy aquí como mamá está ocupada, papá está ocupado, pues me meten aquí para que yo esté. Entonces, qué importante hacerlos partícipes, ¿no? De todo lo que tú dices también. Ellos lo van a ver, ven lo que hacemos, o sea, realmente somos sus modelos y cuando son pequeñitos es el momento de que ellos vean esas cosas. No es que seamos perfectos, sino que simplemente pues vean cuando estoy triste igualmente, cuando estoy feliz, cuando tengo todas estas situaciones que me ocurren, para que luego cuando dejamos de ser sus figuras, cuando son adolescentes, pues no se vuelva como me voy en contra de mamá y papá, ¿no? Porque claro, como ellos siempre estuvieron, no se sabe lo que son, no sé, como que se empiezan a identificar con las figuras de fuera y nunca han visto ese sentir dentro de casa, pues es bueno hacerlo desde pequeñitos, lo que tú dices, que ellos vean esos valores, esa importancia de cuidarte y de que estás primero tú, aunque a lo mejor no puedas hacerlo, ¿no? Dejando un poco atrás la culpa. Claro, total. Ay, cuántas cosas, Mariana. Sí, totalmente, Adri. Mm, Sí, son muchas cosas y rescatando un poquito lo que estabas diciendo con respecto a las actividades en la tarde, hay una realidad, como bien lo dices mm, tú, ¿no? De conciliación, de horarios y una cantidad de cosas. Por lo menos en el lugar donde yo vivo, Adri, recién llegados, yo venía con una expectativa de meter a mi hija en las mismas actividades donde ella estaba antes, ¿no? Con sus 6, 7 añitos, mm, que tenía actividades, la cual, bueno, iba a sus actividades felices y me encuentro con un lugar donde no me ofrece ninguna de esas actividades, ninguna, y la metí en la actividad que había en ese momento. Bueno, hubo ciertas cosas mm, que hizo que ella rechazara esa actividad. También vino la pandemia, una cantidad de cosas, y cuando comenzamos como que, bueno, vamos a buscar qué actividad, en el municipio de al lado dijimos, bueno, vamos a intentar, que nos hablaron muy bien del tenis, del ambiente, y ella estaba un poquito reacia. Y bueno, y encontró su lugar, ¿no? Por ahora, por mm, los momentos, ese es su lugar donde siente que pertenece, donde le gusta, y es tan importante. Y quiero alentar a esas familias que no tienen esa oportunidad, de que tienen que meter a los niños y a las niñas en las actividades que hay, porque a mí me pasó intentar siempre mm, de tratar de conectar con cuál sí le gusta, escucharle su pensamiento, mm, escucharle sus emociones, escucharle sus por qué no le gusta o mm, por qué sus por qué sí le gusta, ¿no? Y saber que puede ser algo transitorio, que puede mm, ser algo temporal y que no va a ser por siempre. Entonces, mm, usar a lo mejor malestar de que, ay, voy a esta cantidad de actividades por ir, usarlo como una oportunidad de conocerle su gusto, de conocerle sus momentos, de validarle por qué no mm, me está gustando esta actividad en este momento. Y como adulto poderle decir, mm, vale, te entiendo que no sea la actividad que más te flipe, que más disfrutes, ¿verdad? Pero vamos a intentar mm. entonces hacer de ese momento y de conectar, ¿no? Y que no sea todo tan automático como que, bueno, te llevo a tal actividad, al fútbol, a esto, a aquello, que sea un corre-corre y que no usemos estas oportunidades para conectar. Más bien la invitación es que aunque haya malestar en las actividades, aunque no sea esas Mm. actividades con que más resuenen nuestros peques, bueno, usarlo como oportunidad para conectar en estas conversaciones que podamos tener con ellos. Sí, también enseñarles que pueden conectar incluso con esos espacios en donde no se sienten totalmente a gusto, porque habrá situaciones en la vida en las que tendrás que estar en circunstancias o en espacios en los que no te sientes totalmente a gusto e igualmente tienes que intentar buscar qué cosas pudieran hacerte llevarlo de la mejor forma posible, ¿sabes? A lo mejor, Así bueno, mira, es es. que a mí no me gusta esta actividad, nada, pero bueno, no sé, pues el profe, yo qué sé, me cae bien, o me caen bien los dos amigos que van conmigo, no sé, como, o es un momento para estar con mis amigos, aunque no es la actividad que más me gusta, pues, o es un momento para estar con este Totalmente. profe que tal.
no sé, como lo que tú dices, conectar en esos momentos fuera de esa actividad, cómo podemos hacerlo o poder llevarlo de la mejor forma posible, ¿no? Porque es lo que tú dices, la realidad es que a veces es muy complicado y yo, por ejemplo, que trabajo en comedores, siempre lo destaco, es como, por favor, que los niños sientan que van a comer y no como que, Dios, es que mi padre no quiere, ¿sabes? No pueden comer conmigo y entonces nadie puede. No sé, que ellos sientan que, bueno, que es un momento donde pueden, yo qué sé, aprender otras cosas para comer. O no me gusta la comida, bueno, pero come, pruébalo, porque a lo mejor mamá no te lo hace. No sé, lo que tú dices, darle esa vuelta, buscar esa conexión con tu hijo, que lo importante más allá de la actividad sea buscar cómo conectar con tu hijo a Así pesar es. de su disgusto o de su incomodidad, ¿no? Así es, Adri. Bueno, y tema comedor, eso fue un temazo también en esta adaptación también, ¿no? O sea, comida totalmente Mm, diferente, sabores, mm, ¿sabes? O sea, nombras comedor y también como que se me prende ese bombillo, porque también son espacios donde tenemos que tener mucha compasión y mucha paciencia con aquellos mm, niños y aquellas niñas que llegan de afuera, ¿no? No pretendamos que se sienten a la primera a comerse un plato de garbanzas, por ejemplo, cuando a lo mejor nunca ha estado acostumbrado a comer garbanza, o un plato de pescado con salsa, porque, bueno, sí. porque es parte de la cultura, o un plato de sopa de crema, porque no sabes lo que es la cultura de cada quien. Entonces, sí, ciertamente está dado oportunidad para probar nuevas cosas y también para reafirmar lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces también usar todo eso de esa manera. Y bueno, y estos Mm, espacios del comedor me parece sumamente importante mm, que sean espacios, Adri, de tranquilidad, ¿no? Y no de apuro, no de amenazas, no de come rápido que te tienes que ir, así como a nosotros como mm, adultos no nos gustaría que nos estén apurando, que nos estén presionando, que nos estén obligando a comer ciertas comidas. Creo que podemos también como que mm, mejorar y ser esos adultos de referencia donde el comer también es un espacio para conectar, ¿no? Es el espacio también donde los sí, niños y las niñas quieren contarse cómo se fue en el salón de clase, qué hicieron, qué no hicieron, sí. y bueno, usar también esos espacios para ello. Sí, 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 tal cual. Además que también esto me hace recordar que es tan importante la comunicación que a veces tampoco se tiene, ¿no? Con estas actividades extraescolares, con el comedor, porque bueno, comunicamos en el colegio, mira, y el colegio sabe que el niño viene de otro país, no sé qué, pero no, a lo mejor esas actividades extraescolares, esos monitores no lo saben y claro, lo que tú dices, pero este niño que fatal come, que no prueba esto, que no sé qué, es que ni lo prueba. Ya, pero es que a lo mejor nunca lo ha comido, no le gusta, no es un plato Por del que él supuesto. conozca. Tienes que tener esa otra mano, esa otra visión y es tan importante. Pero ¿por qué a este niño no le gusta esta actividad? Bueno, porque a lo mejor nunca la hizo, ¿no? Y es tan importante comunicarnos los diferentes contextos, ¿no? En los que estamos para que los niños también sientan hombre, que no es un sitio donde vengo corriendo, me atienden y a lo mejor ni me atienden, sino que voy y vengo y entonces, claro, nadie me escucha, nadie sabe que yo es que no me gusta esto, o sea, nunca lo comí, no es algo que forme parte de mi comida, ¿no? Pero bueno, no sé, quedan unos minutitos. Mariana, los micrófonos son todos tuyos para que les digas a todas las familias, todos los adultos significativos emigrantes, que no estamos solos, que, bueno, y los que no son emigrantes también, porque es verdad lo que tú dices, hay también personas de cada país que también incluso se pueden sentir solas y buscan una tribu y la encuentran en los emigrantes, ¿no? Es curioso. Así que, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu regalo para ellos? Bueno, primero que nada, Adri, te quiero invitar a ti, a los círculos, para que pertenezcas cuando quieras. Eres totalmente bienvenida. Así que, pues nada, luego nos ponemos en contacto porque para mí sería un honor tenerte ahí adentro para compartir. Bueno, a todas las mamis, a todas las familias, a todos los adultos significativos, ¿verdad? Que podamos ir influyendo, tal cual influencer a esta infancia que ahorita nos encontramos una gran revolución porque queremos romper cadenas, porque queremos romper patrones, porque Mm, queremos cambiar la mirada hacia la infancia,
primero que tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento, de autocuidado, ¿verdad? Y de muchísima compasión. Esto es un camino, no es una meta, y tenemos que ir transitándola con nuestras vulnerabilidades. Ciertamente tendremos lugares, momentos, personas que nos harán más fácil el camino, otras no tanto, porque así es la vida, como tú lo dijiste hace ratito, Adri. Bueno, habrá circunstancias que sí podremos estar siempre en el momento y en el lugar que querramos, y hay otros momentos que no. Y de eso se trata, de poder tener las herramientas y poderlas aplicar en ciertos momentos, sea el lugar o sea el momento o sea la circunstancia que nos guste. Siempre escuchar a nuestros peques, observarles, poderles acompañar en cada uno de sus procesos. Yo creo que cuando entendamos realmente que los niños y las niñas se encuentran también en un constante evolución, aprendizajes, cambios, también podremos ser más compasivos con ellos y no pretender que ya es que ellos ya llegaron listos y se supone que deberían de hacer esto y aquello, sino tomarnos el tiempo para observarles y poderles acompañar en todos estos cambios que puedan pasar, indiferentemente que seas una familia migrante, expatriada, pero siempre darle ese lugar también seguro. Así es. Así es. Ay, muchas gracias. Pues sí, me voy a apuntar a los círculos, que seguro que me va a venir muy bien además también. Y nada, a vosotros por habernos escuchado este ratito. Voy a dejar todos los datos de Mariana para que la sigáis y para que os apuntéis también a los círculos vosotros. Y nada, nos escuchamos el próximo miércoles en una nueva conversación. Gracias, Mariana, un besito. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar, puedes proponer preguntas para hacerle a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación, y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias, enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores. Hasta el próximo miércoles.